primeros en ser juzgados seremos los que teníamos el conocimiento del juicio, que se está llevando a cabo el juicio ya en el cielo. Por cierto, el juicio, como dije hace un momento, tiene dos etapas. Primero los muertos y después los vivos. Pero en total, esas dos grandes partes del juicio están divididas en 7 etapas. Se les llama los 7 sellos. Eso está en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Capítulo 6. En realidad, amigos, la escena solemne del juicio comienza en el capítulo 4. Vamos a leer un poquito en el capítulo 4 para ver esa solemne escena del juicio. Versículo 1 en adelante. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Esta solemne escena que estamos viendo, un gran trono establecido en el cielo. Y a Juan se le dijo: ven acá. Y él vio que se abría una puerta en el cielo. Nosotros sabemos que en el cielo está el gran templo de Dios, la morada del Todopoderoso. Y ese templo tiene 2 recintos, 2 salones, 2 aposentos, 2 divisiones. La primera se llama el lugar santo y la segunda se llama el lugar santísimo. Cristo ha estado oficiando en el lugar santo del santuario celestial desde que ascendió al cielo hasta el año 1844. La escena que estamos leyendo aquí es la misma escena que vio Daniel cuando fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó y los libros se abrieron. La escena del juicio de Daniel capítulo 7. Aquí en Apocalipsis 4 dice que se abrió una puerta en el cielo. Esa puerta es la puerta que da al lugar santísimo. Y dice que la voz que había hablado con Juan al principio como trompeta le dijo: sube acá. Se le invitó a entrar a Juan a la escena del trono, al recinto donde está el trono del Todopoderoso, y vio un trono establecido en el cielo y 24 tronos que lo rodeaban. Esos 24 tronos son los tronos de la corte celestial, la corte suprema del universo. Y sentados sobre ellos hay 24 ancianos. Esos 24 ancianos, yo creo que son seres humanos que están ya en el cielo. Y usted dice: ¿cómo?
Bueno, en el capítulo 5 y en el versículo 8 y 9 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los 24 ancianos se postran delante del trono y cantan este cántico nuevo que dice: digno eres, refiriéndose al Cordero, digno eres de tomar el libro y de desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste. Note que este cántico dice que los 24 ancianos fueron redimidos con la sangre de Cristo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Estos 24 ancianos son representantes de la raza humana que va a ser juzgada. Vienen de todas las edades, de los distintos lugares de la tierra, de toda nación. Representan a la raza humana. Están en el cielo porque fueron redimidos con la sangre del Cordero. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que forman parte de la corte celestial? O sea, de la corte suprema del universo. Porque esa es la corte que va a dar el veredicto sobre todos los habitantes de la tierra. El profeta Daniel vio esta misma escena de la corte en el capítulo 7. Daniel capítulo 7 y versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del trono fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta escena del juicio, impresionante, un trono y alrededor del trono también otros tronos. El juez se sienta y se abren los libros. Es la misma escena que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 4. Si volvemos allá por un momento, vemos que el que está sentado en el trono tiene un libro en la mano. Apocalipsis 5:1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi al ángel, a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el
el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo es el único que puede abrir el libro y desatar los sellos. ¿Qué contiene este libro que está en las manos del que está sentado en el trono? ¿Por qué es tan impresionante la escena y por qué Juan lloraba tanto? Porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, de ni siquiera de mirarlo, lo que tenía escrito. Es un libro muy resguardado, está sellado con 7 sellos. Pero en Daniel dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero aquí la pregunta de Apocalipsis es: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? No cualquiera puede abrir este libro por el tipo de información que contiene. El único que es digno de realizar el juicio es el Cordero que fue inmolado, porque este libro contiene la historia de toda la humanidad. Déjenme leerles por un momento cuál es el contenido de este libro. Bueno, el buscador de mi computadora no me está funcionando. A ver, voy a tratar una vez más.
No puedo buscarlo. De todos modos, les voy a decir lo que dice la cita del Espíritu de Profecía. Dani no está allí. ¿Podrías llamarlo, por favor? Necesito que me busque una cita aquí. Volviendo a nuestro tema. El único que es digno de abrir este libro es el Cordero que fue inmolado, y la razón para esto es porque Cristo es el único a quien se le da autoridad de hacer el juicio, porque Él dio su sangre para redimir a los seres humanos. En el libro de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, nos dice en el versículo 24: gracias. San Juan en el capítulo 5, dice el versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Versículo 27, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Si ustedes notan, el único que tiene la autoridad de hacer el juicio es Jesucristo. Por eso el libro que está en las manos del que está sentado en el trono está cerrado y sellado con 7 sellos, y nadie puede ni abrirlo, ni leerlo, ni mirarlo, sino solamente aquel que fue inmolado. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 5. Dice el versículo 4: y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El cordero que fue inmolado es Cristo. Y dice aquí que Él es el único que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, porque Él venció. Gracias. Aquí está la cita de la mensajera del Señor. Está en Manuscritos Liberados, tomo 20. Manuscritos Liberados, tomo 20.
manuscrito número 1465. 1465. Por cierto, muchos de ustedes nunca han oído de estos libros del espíritu de profecía. Son 24 tomos que llevan por título manuscritos liberados o dados para ser impresos. En el tomo 20, el número 1465, la mensajera del Señor dice así: le preguntamos a Juan el revelador, ¿qué vio y oyó en la visión en la isla de Patmos? Y él nos responde: y vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y no se encontró a ningún hombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuese digno de abrir el libro ni de mirarlo. Y entonces ella explica: allí, en la mano del que estaba sentado en el trono, estaba el solemne libro, el rollo de la historia de todas las naciones y de la iglesia. En este libro estaban registradas todas las declaraciones divinas con toda su autoridad, sus mandatos, sus leyes y todo el código simbólico del Eterno, y la historia de todas las naciones y los poderes que han gobernado sobre esas naciones en el mundo entero. En lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo no solo la historia, sino la influencia de cada nación, tribu, lengua y pueblo desde el principio de la historia del mundo hasta el fin. Qué impresionante. Este libro es el libro principal del cielo. Es el libro que contiene la historia de toda la humanidad. La Biblia nos habla de un libro o de un rollo sellado con 7 sellos. Si a Juan se le hubiera revelado algo diferente de un libro o un rollo, él no hubiera entendido lo que estaba viendo. La única manera de llevar registros en aquel entonces, hace 2000 años atrás, era escribiéndolo en un libro. Hoy en día nosotros tenemos otra manera de llevar registros, de anotar cosas y guardarlas. También usamos un libro, pero normalmente desde hace por lo menos unos 10, 15 años para aquí, los registros importantes se guardan en una computadora. En el cielo Dios guarda registro de la vida de cada persona. La Biblia nos habla de que están los libros de memoria, y hay un libro de la vida donde están anotados los nombres de todos los que hayan vivido y hayan llegado a formar parte del pueblo de Dios en esta tierra. Y también se nos habla del libro donde están los actos malos de todos los seres humanos, el libro de la muerte. Está el libro de la vida, está el libro de la muerte y está el libro de memorias. En
En el libro de la vida están los nombres de toda persona que alguna vez entró en el servicio a Dios, aceptó el plan de salvación. En el libro de la muerte están escritos todos los nombres de aquellos que nunca quisieron aceptar el plan de salvación. Están condenados. Y se añadirán al libro de la muerte los nombres de aquellos que sean borrados del libro de la vida. Serán puestos en el libro de la muerte, sus nombres. El libro de memorias es el libro que contiene la historia de toda la humanidad y es el libro mayor del cielo. Posiblemente si Juan hubiera vivido en nuestros días, Dios le hubiera mostrado una gigantesca computadora en el cielo. Entiéndanme bien, yo no estoy diciendo que Dios tiene una computadora en el cielo. Lo que estoy diciendo es que Dios le hubiera mostrado una computadora en su visión para que él entendiera que es donde se lleva el registro de todos los seres humanos. En aquella época era en un libro, en un rollo. En nuestros días, Dios podría haber usado en la visión que le dio a Juan una gigantesca computadora y haber dicho: aquí están todos los nombres con la vida de cada uno de los seres humanos que jamás haya vivido en este mundo. Yo no sé si Dios tiene una computadora. Nosotros como humanos hemos inventado una computadora. Imagínense que en este artefacto tan pequeñito hay tanta información guardada. Miles y miles y miles y miles de documentos tengo yo guardado aquí. Si el hombre pudo inventar algo así, ¿qué es lo que Dios no tendrá en el cielo para llevar el registro de todos los seres humanos? Es más, si yo puedo guardar aquí películas, puedo guardar filmaciones. La última vez que yo estuve aquí en Tuxtla, me llevaron a pasear por el cañón del Sumidero y saqué cientos de fotos de ese lugar tan hermoso, tanto desde arriba del Parque Nacional con los miradores, como en una lancha que fuimos recorriendo el cañón del Sumidero por debajo, y parte de eso lo filmé. Y hoy estaba viendo, y ahí todavía están los registros de hace más de 2 años atrás, cuando hice esas visitas y conocí ese lugar tan hermoso. Aquí tengo todo guardado, esa información, y en el momento en que quiero verla, vuelvo a revivir esas escenas, porque hasta escucho el ruido de la lancha en la filmación, veo las olas como se están moviendo detrás de la lancha cuando estaba filmando, veo la impresionante muralla de montaña que llega hasta arriba en el cañón del Sumidero, veo a las personas que iban conmigo en la lancha. Todo está guardado nítidamente allí en mi computadora. Y si nosotros los seres humanos podemos guardar eso y volverlo a ver, y es exactamente lo que sucedió. Cuando vamos pasando debajo del puente, hasta puedo ver los carros que estaban pasando en ese mismo momento por encima del puente, porque sucedió en ese minuto y está grabado ese minuto que yo pasé debajo del puente, lo que estaba sucediendo. Imagínense, si el ser humano inventó algo que puede guardar esa información por años, ¿qué tendrá Dios en el cielo? ¿Cómo serán los registros del cielo? Yo no quiero ser irrespetuoso al decir que Dios tiene una gigantesca computadora en el cielo. Al leer esta profecía, dice que el Todopoderoso tiene en su mano un libro que está sellado con 7 sellos.
y contiene, según lo que leímos, el registro de toda la humanidad. ¿Por qué son 7 sellos? Porque son 7 etapas de la historia de la humanidad. Y al irse abriendo los sellos, se juzga a cada generación que vivió. La última generación es la de los vivos. Entonces les explicaba que en ese juicio en el cual Cristo es el único que puede abrir ese libro, imagínense, si alguien más tuviera acceso al libro principal del cielo, qué tremendo fuera. Imagínense si alguien pudiera meterse en los registros del cielo y alterar alguna de las cosas que están registradas allí. Si una persona que murió en pecado pudiera ir y anotar que se arrepintió antes de morir, se cambiaría la historia de esa persona y su futuro. Se cambiaría el veredicto en el juicio. Pero si la persona murió sin arrepentirse, ahí está anotada su vida y todas las oportunidades que tuvo de arrepentirse y despreció. Si solo un ángel pudiera anotarle, pero antes de morir pidió perdón por todo. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, nadie puede entrar a ese registro porque está sellado. Es como si Dios le pone una contraseña a ese documento y usted no le puede entrar a la computadora si no pone la contraseña. Nadie, sino el que tiene la autorización de abrir ese documento, lo puede abrir porque tiene la contraseña. Así Cristo es el único que puede abrir ese libro mayor del cielo y comenzar a hacer el juicio. Mi tema en esta noche no es sobre el juicio que se ha llevado a cabo a lo largo de estas décadas, desde el 22 de octubre de 1844. Tengo una serie entera sobre esto, que la di en Oaxaca hace unos 2 años o 3 atrás, que se titula Los 7 sellos. Y ahí explico las 7 etapas del juicio investigador. Lo que yo estoy hablando en esta noche es que llega el momento cuando Dios termina de juzgar a los muertos, o sea, termina la 6ª etapa del juicio y comienza la última, que es la 7ª etapa, la etapa en la cual se juzga a la generación que está viva. A esto se le llama el juicio de los vivos.